Neoplatonismo. ¿Qué es el neoplatonismo? El neoplatonismo es un conjunto de doctrinas y escuelas inspiradas en el platonismo, que se describen como de naturaleza mística y que se basan en un principio espiritual de donde emana el mundo material. En este sentido, es considerado la última expresión mística del pensamiento pagano antiguo. Características del neoplatonismo. El neoplatonismo no es una corriente filosófica unívoca, ya que abarca las ideas o doctrinas de cada uno de sus filósofos representativos. No obstante, se pueden delinear ciertas características generales que los unen. Sus principios se basan sobre la doctrina de Platón, busca la verdad y la salvación, es una filosofía idealista con tendencia al miticismo. Tiene una concepción de la realidad emanativa, ya que sostiene que desde el unum emana el resto del universo. Afirma que el mal es simplemente ausencia del bien. Cree que el hombre está formado por cuerpo y alma. Asevera que el alma es inmortal. Etapas del neoplatonismo y sus representantes. Etapa alejandrina romana. Plotino, nacido en Egipto en 204 entre 270, es considerado el fundador del neoplatonismo. Entre sus conceptos más destacados se encuentran el unum, primer principio de la realidad que se concibe como una entidad que está más allá del ser. Del unum emana la inteligencia suprema, la que constituye el segundo principio de las cosas. Esta emanación no supone volición del unum, es espontánea y necesaria como la luz. Emana del sol. Conciencia absoluta. La conciencia no es una propiedad emergente de constituyentes materiales dispuestos de cierta forma. Por el contrario, es el primer efecto de la actividad del uno. La tarea inherente de la conciencia es comprenderse a sí misma. Alma. El alma se concibe como una actividad externa de la conciencia, mira hacia atrás y hacia su causa para poder entenderse. Naturaleza. La naturaleza implica no solo la esencia de cada ser natural o de la totalidad del mundo natural, sino también un aspecto inferior de la vida consciente. De este modo, cada aspecto del mundo natural, hasta el más insignificante, tiene un momento divino y eterno. Materia. La materia forma parte de los cuerpos y es más alejada del unum. Es también la más imperfecta de las ideas y el último reflejo del alma universal. Esta está separada de la materia ideal por su solidez y extensión. 2. Etapa siria. Porfirio de Tiro difundió la obra de Plotino. Es un opositor al cristianismo y un defensor del paganismo. En esta etapa surge el pensamiento de Jámblico de Calcidia, discípulo del Porfirio, que continuó con el comentario de los más importantes filósofos griegos. Sustituyó la especulación filosófica por una mística. 3. Etapa ateniense. Ante la filosofía de Jámblico y sus discípulos apareció una reacción contra las generaciones místicas teúrgicas. Esta reacción tuvo entre sus representantes a Plutarco, hijo de Nestorio, Siriano y Hierocles de Alejandría. Quien se destaca sobre todo es Proclo, cuyos criterios reflejan las ideas de la escuela neoplatónica ateniense. En este sentido, une y amalgama el elemento filosófico con el místico, sin darle preeminencia a uno sobre el otro. Unidad. La unidad es la esencia causada de la que sale todo y la que vuelve todo. El proceso se verifica por gradaciones descendentes. Así, este proceso tomando desde abajo hacia arriba contiene 4 mundos.
sensible material, intelectual inferior, intelectual superior y intangible, que representa la inteligencia suprema de la que proceden los espíritus o almas superiores. Materia. La materia no es ni buena ni mala, pero es la fuente que rige los objetos del mundo sensible. Alma. El alma humana que deriva de la universal es a la vez eterna y temporal. Eterna porque parte de la esencia y temporal por el desarrollo de su actividad. Padece males que se deben a culpas pasadas y presentes, pero puede liberar de esto volviendo a Dios y siendo absorbida por Él. Esta absorción se da por medio de la purificación moral, la intuición intelectual del unum y por la práctica de la virtud. Hola, el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre el cristianismo. Para empezar, el cristianismo es una religión abrámica monoteísta que se basa en la vida y enseñanza de Jesús. También debemos saber que es la religión más extensa que existe en el mundo, la cual es una religión de diversidad cultural y también es diversa en su doctrina. Sus principales ramas son el catolicismo, protestantismo y la ortodoxia. Y este surgió del judaísmo a mediados del siglo I después de Cristo en Roma, específicamente en Judea. En sus inicios era considerada como secta de los judíos ortodoxos y sus primeros líderes fueron los apóstoles y sus sucesores. También algunos de sus escritos son compartidos con el judaísmo y se dice que en el año 301 en el reino de Armenia, este fue el primero en oficializar el cristianismo como religión. También en el año 311 se decretó el dictado de tolerancia de Nicomedia, el cual decía que los cristianos ya no iban a ser perseguidos por su religión. Después, en el año 380, el emperador Teodosio I convirtió el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano. Ahora, hablando un poco del cristianismo en la psicología, se dice que esta es la división más profunda de la historia de la filosofía, la cual tiene dos grandes etapas del pensamiento, del occidental, y este es separado por el cristianismo. Y únicamente podemos llamarlo filosofía cristiana, ya que no podemos decirlo como tal porque es una religión. Entonces se le denomina más que todo a los filósofos, a su pensamiento de los cristianos como filósofos. Y el cristianismo también tiene un papel decisivo e importante en la metafísica. Y este trae una nueva idea que da sentido a la existencia del mundo y del hombre. Todo arranca para los cristianos de una frase que fue sacada del Génesis que dice así: In principio gravit Deus caelum et terra, que dice que el principio de la creación en la tierra. Los filósofos ven como el problema del griego el movimiento. Las cosas son problemáticas porque se mueven, porque cambian, porque llegan a ser y dejan de ser lo que son. Lo que se opone al ser es el no ser es lo que es. Y desde el cristianismo, lo que amenaza al ser es la nada. Para un griego no era cuestión la existencia de las cosas. Y para el cristiano, eso era lo extraño que hay de explicar. Las cosas podrían no ser en su propia existencia de lo que requiere justificación al que sean. También decían que el griego se siente extraño al mundo por su variabilidad de este, y el europeo de la era cristiana por su nulidad, o mejor, nilidad. Para el griego el mundo es algo que varía. Para el hombre de nuestra era es una nada que pretende ser. Todo lo que les acabo de comentar son las dos etapas que dividen a los filósofos, los dos problemas que se plantearon de dos maneras diferentes y esenciales. La patrística.
Es definido específicamente como el pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrollados por los padres de la Iglesia. Corresponde a los años del siglo I hasta lo que es los años finales del siglo V. Fue una corriente, si es que así se le puede llamar, tomada por los altos mandos de la Iglesia como una forma de defenderse de los ataques intelectuales propiciados por seguidores del pensamiento de la filosofía griega, que denominaban al cristianismo como una doctrina que está en total contra de lo que es la razón, a lo que se puede ver claramente en sus figuras más importantes. Lo que hacían era formular preguntas en relación a una explicación clara de la creación, la relación que tiene Dios con el mundo, etc., obligando de esta manera a que el cristianismo adoptara ideas filosóficas para formular un nuevo dogma. Para quien no sepa qué es el dogma, se trata de un principio o creencia que es considerado como una verdad absoluta e irrefutable. En este sentido, se puede decir que el objetivo del cristianismo y de estos padres de la Iglesia era en sí mismo darle una visión más atractiva a su religión para obtener nuevos seguidores, y que esto lo hiciera a partir de añadir ideas planteadas por otros filósofos a las ideas que ellos ya planteaban con anterioridad. En su primer periodo de formación, que corresponde del siglo I al siglo III, la patrística se asentó en dos culturas, las cuales son la oriental, ubicada primordialmente en la ciudad de Grecia, y la occidental, ubicada en Roma. En la cultura oriental se formaron las escuelas de Alejandría, Capadocia y la escuela de Bizancio o Antioquia. Estas escuelas estudiaron y trataron de explicar la existencia y las particularidades de Dios. Por otra parte, en la cultura occidental, su máximo referente fue San Agustín, quien trataba de explicar la filosofía cristiana a través de la búsqueda de la verdad y la del conocimiento. Con esto su meta era demostrar la esencia y existencia de Dios. Ya que la respuesta de por salvación no convencía a las personas como una respuesta a la esencia de Dios y el destino de nuestra existencia, ya que la idea de pecado en la gracia y en la relación del hombre con su creador era algo ajeno completamente al pensamiento griego, surgieron algunas mentes de primer orden que planeaban manejar estos problemas. Uno de ellos son los gnósticos, que plantearon darle una respuesta a la realidad del mundo y del mal, explicando que en el universo existe un dualismo compuesto por el bien, que es Dios, y el mal, que es la materia. Dicen que el mundo se encuentra entre estos dos y que este y todo lo demás creado no es más que un resultado natural de la lucha que se da entre estos dos miembros, a lo que, como verán, cae en una herejía por la interpretación tan forzada que se da en relación a los textos sagrados. Por otra parte, del otro lado tenemos a los apologetas, que hacían frente a las desviaciones cristianas. De sus principales exponentes tenemos a Justino. Él trataba de exponer la verdad cristiana a través de las ideas helénicas, las cuales trataba de poner de acuerdo con la revelación cristiana, es decir, que aún trataba el principio de razón. Otro exponente sería Tertuliano. Él sí estaba totalmente en contra de lo racional y por ende de los planteamientos de los gnósticos y de la filosofía. Él afirmaba que la belleza de la revelación cristiana estaba en que es algo incomprensible, algo que carece de razón, básicamente afirmando que todo ello era solo cuestión de fe. Ya para terminar, la patrisca alcanzó su madurez en el siglo IV de la mano de San Agustín, quien resume al mundo antiguo del cual sigue perteneciendo y da el arranque con un nuevo mundo, la época moderna.